Bien, ante todo, buenas noches. La clase de hoy tiene como título La influencia de la metodología, de la metodología neokantiana en la evolución filosófica de la teoría del delito. Repito, la influencia de la metodología neokantiana en la evolución filosófica de la teoría del delito. El impacto que nos trajo los trabajos de Lakatos es un metodólogo para todas las ciencias, en base a lo que él propuso en su desarrollo metodológico, es tomar en cuenta esa contrastación entre lo que es la sistemática de una evolución de interpretación con un análisis experimental, ¿no? Esto nos vuelve un poco a los comentarios de Hegel y de Kant, ¿no? Kant nos enseñó que tomar un conocimiento a priorístico de la cosa implica analizar esa cosa de manera sistemática, o sea, experimental. Lakatos, un kantiano, nos lleva a esa propuesta del análisis que en la dogmática penal no es otra cosa que el objeto del derecho. ¿Cuál es el objeto del derecho? La norma. La norma. Objeto del derecho, la norma, ¿no? A partir de los trabajos de Kelsen, ¿no?, que limita básicamente el contenido a priorístico de los elementos constructivos de la norma, despeja Kelsen todo ámbito sociológico, todo ámbito moral de una interpretación que no sea otra que la interpretación sistemática de la norma. Así, los trabajos de Lakatos nos enseñan a que planteáramos dos supuestos, un supuesto de falsación, o sea, el falsacionismo, y el otro, verificar si ese falsacionismo resiste una imputación, ¿no? En el ámbito penal, ¿no?, una acusación se va a enfrentar a una defensa técnica sobre un objeto de procesamiento o de procedimiento, dependiendo, obviamente, en el caso de nosotros en Perú, tenemos un código procesal no de procedimiento. Para los que han leído la lectura que se les dejó sobre el ordenamiento jurídico y básicamente la regla de interpretación, ¿no?, obviamente que no lo estoy revisando, pero debo entender que ustedes han llegado a una conclusión, ¿no?, que en el normativismo jurídico, que es el estudio de las reglas del derecho, no hay zonas que no sean cubiertas por la norma, por la ley, ¿no? Ese es en el ámbito del derecho penal. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de la criminología crítica, sí vamos a encontrar antinormas, ¿no? Vamos a encontrar que efectivamente existen unas normas que no son jurídicas, pero sí son sociológicas, ¿no? Por ejemplo, la corrupción. Es un problema que no se puede tratar con una norma les lata, porque por más que usted imponga normas de contenido, de agravante, siempre la corrupción va a existir. Entonces hay que analizar la problemática desde otro punto de vista. El tema de la antinormia o la anomia, que en todo caso pertenece al ámbito de la criminología, no pertenece al ámbito del derecho penal, ¿no? Felizmente ustedes están haciendo una maestría en ciencias penales, ¿no? Y en todo caso no solamente recoge información de la les lata, sino también información de la sociología, la criminología y la política criminal. Pero lo que nos compete a nosotros hoy en el ámbito de la filosofía del derecho es cómo nace el normativismo, cuál es su origen del normativismo, ¿no? Sea un normativismo puro o un normativismo radical, ¿no? Entonces, en esa línea debemos entender que siempre va a encontrarse una heurística negativa. O sea, siempre vamos a encontrar en la interpretación una heurística negativa, porque vamos a encontrar
dentro de la dación de la norma algunos defectos del legislador, ¿no? Defectos del legislador que van a traer como consecuencia que de pronto este defecto del legislador sea resuelto a través de ¿qué? De la jurisprudencia. Los jueces son los que van controlando no solamente el marco de la legalidad de una imputación, sino de la interpretación de los tipos penales en virtud de derechos constitucionales, ¿no? Por suerte, el primer derecho constitucional que tenemos todo ciudadano es: no hay tipicidad si es que el tipo no describe concretamente la conducta. Si esa conducta no está descrita en el tipo penal, obviamente que cuando el legislador la entrega puede haber duda o puede haber una interpretación de una reinterpretación. Y esa interpretación que viene a ser una reinterpretación es cuando se adolece de demasiados tipos penales en blanco o tipos penales normativos. ¿Quién los llena? ¿Quién llena esa interpretación? El juez. Es el único que puede llenar esa interpretación. Hay una duda, hay una discusión si el juez constitucional podrá llenar una interpretación de un tipo penal. Hay algunos que dicen que sí, pero otros dicen que no, ¿no? Los que dicen que no es que el juez constitucional no es un juez predeterminado jurisdiccional. Solamente el juez constitucional tiene que revisar si se afectó o no un derecho constitucional en el ámbito de la aplicación del tipo penal o de la pena. Otros sostienen que no, que el juez constitucional también puede analizar los marcos de la tipicidad. Sobre ello hay una discusión, sería bueno en su momento dar un trabajo de investigación, ¿no? Anótenlo, delegado, ¿no? Para pronto discutirlo, porque es un tema muy importante. Ahora, en esa línea, el núcleo hipotético planteado para los normativistas es la heurística negativa. Ejemplo, ¿en dónde debemos revisar nosotros? ¿A dónde debemos acudir para hacer una interpretación exacta del nebis in idem? Alguien dirá la Constitución, ¿no? Y con criterio, ¿no? Pero en la Constitución ¿está bien desarrollado el nebis in idem? Es una pregunta, ¿no? Los especialistas dicen que no. El nebis in idem lo ha desarrollado la jurisprudencia, inclusive el Tribunal Constitucional, ¿no? Hay problemáticas porque no todo se resuelve en el marco constitucional. Yo interpretaría de ese punto de vista la propuesta que hubo en el Congreso en el año 93 para la Constitución Fujimori-Montesinos, ¿no? No fueron muy claros en el nebis in idem, obviamente para dotar a los jueces, resolver problemas de la criminalidad organizada de esa época, ¿no? Y en esa época, bueno, muchos de ustedes no habían nacido, ¿no? O creo que usted no había nacido en el 93, ¿no? 2 años, bueno, no habían nacido. ¿Ya? Había, y esto lo digo desde el punto de vista académico, no político, habían jueces direccionados por el fascismo, ¿no? De la época. Y los jueces direccionados pues resolvían como quería el presidente, como quería el ejecutivo. Entonces, y yo creo que por ahí fue que no fue clara el nebis in idem y que luego ya la jurisprudencia ha ido dotando de criterios para de pronto establecer hasta qué punto se puede de pronto detallar, ¿no? Hazme acordar, el día de mañana, mañana es miércoles, el jueves le envío un trabajo que hice sobre el nebis in idem, ya para que ustedes puedan tomar algún conocimiento y también dar sus apreciaciones. Esta es la heurística negativa que se encuentra siempre en la interpretación de las normas. Ahora, Kant decía, conocer la cosa es a través del tema experimental. O sea, yo no puedo conocer el objeto, en el caso del derecho, la norma, si no lo experimento. Entonces, esa experimentación de la norma, no cabe duda que es la jurisprudencia. Entonces, a través de la jurisprudencia, el juez lo que hace es decidir sobre un caso X una propuesta de resolución imperativa. ¿Condeno o absuelvo? No hay otra opción, ¿no?
¿no? O condenas o absuelvas, ¿no? Ahora, si condenas porque se ha vencido el principio real de inocencia, ¿no? Pero todo ciudadano tiene el principio real de inocencia, pero ¿y si absuelves? ¿Cómo absuelves? ¿No? Ahí viene ya la tesis de Lakatos, ¿no? Por insuficiencia probatoria, uno. Dos, por duda razonable, o por un principio real de inocencia. Repito, insuficiencia probatoria, duda razonable, y porque no se quebró el principio real de inocencia. Y cuando vemos nosotros sentencias absolutorias, a veces los jueces se confunden, ¿no? Fundamentan un fallo por duda razonable, lo fundamentan por duda razonable, pero la insuficiencia probatoria está presente. Y esto se da en muchos casos en delitos que no son fáciles de entender. Con todo respeto, los delitos de violencia contra la mujer, más concretamente delitos de indemnidad sexual, ¿no? Tocamiento indebido, violación, lesiones, etcétera, ¿no? Donde evidentemente no hay alguien que vea ese acto delictivo, o sea, no hay testigos, ¿no? Son delitos que se hacen sin que nadie sepa, solamente la víctima, ¿no? Y muchas veces se absuelve por indubio, pero hay insuficiencia probatoria. Y esto trae como consecuencia que cuando Fiscalía apela, arriba lo anula y en muchos casos emiten un nuevo juicio o en otros condenan. Entonces, en virtud de ello, estamos trabajando mal los aportes de Lakatos, ¿no? Que viene a ser el falso sionismo. Igual, ustedes están haciendo una tesis, ¿no? En su tesis, de repente, a ver, su tesis de usted, Fresia, ¿no? ¿Cuál es la tesis que usted está trabajando para la unidad de posgrado acá en San Marcos? Análisis fiscales en la persecución y sanción del delito de extorsión. Ya, ¿cuáles serían en todo caso ahí las variables? Delito de extorsión. Extorsión, uno. Análisis anual de jueces fiscales. Análisis de jueces y fiscales en el delito de extorsión. ¿Qué más? Persecución y sanción. Persecución, ya. Es muchas variables, ¿ah? Nunca vas a terminar tu tesis. Jueces, fiscales, persecución. No, entonces habría que delimitar. Pero, ¿qué es lo que usted propone en su problema? Analizar el rol de los jueces fiscales. O sea, las resoluciones de los jueces y los fiscales en el delito de extorsión. Analizar. Ya, pero ¿cuál es el problema que ha encontrado usted ahí? Porque todo juez analiza, ¿no? Y todo fiscal propone. Pero ¿cuál es el problema que usted ha encontrado ahí? Bueno, en cuanto a los fiscales, que debido a la carga que tienen, no se dan abasto para realizar una buena investigación en los casos de extorsión. También la corrupción existente. Pero no es un problema normativo, sino de operatividad. Necesitamos más fiscales para que camine la lucha contra la corrupción y la extorsión. Eso es lo que usted propone. Ya, ¿a una propuesta de ley referenda? Ya, en conclusión sería ese, ¿no es cierto? Ya. Usted, joven, su tesis, ¿de cuál está el problema de su tesis? ¿Cuál es? Yo justamente quería abarcar los delitos ambientales, el bien jurídico protegido. ¿Cuál sería el problema ahí? Justamente este tipo de delitos se debe o se tiene que analizar desde un punto de vista dogmático y doctrinario, ¿no? Normalmente, como tenemos conocimiento, el tema del bien jurídico es el medio ambiente, eso está claro, pero yo en el planteamiento del problema quisiera también abarcar el tema de también vinculado al ser humano o a las personas, ¿no? En sí, justamente esta problemática, pues, ¿no? En el interior de nuestro país hay mucha contaminación por los casos de las minerías, ¿no?
Y justamente quería vincular también de que el bien jurídico... ¿Hay algún planteamiento normativo ahí? O sea, ¿usted propone el eje ferenda, propone un cambio, a un vacío en la norma? No, vincularlo sobre todo el tema del delito contra el cuerpo y la salud también, ¿no? De las personas. Ya, Nicolás, tu problema de tu tesis. Vulneración del principio de objetividad al momento de obligar a formalizar la investigación preparatoria por parte del fiscal superior. Cuando se hace el archivo a nivel de investigación preliminar, una de las facultades que tiene el fiscal superior es obligar, en pocas palabras, al fiscal provincial formalizar la investigación preparatoria. No obstante, el problema reside que este fiscal provincial ya asumió una postura con respecto a la causa que posteriormente va a seguir investigando. Es un problema que no está resuelto, ¿no? Es un problema que viene de mi época, ¿no? Y he encontrado algunos superiores que incluso ya concuerdan con la postura que yo tengo de que si hay una irrupción o una vulneración... El doctor, aunque no soy nadie, antes de conocer, dice que por acá el piso de todo su tapita voy a buscar. Acá veo por aquí. ¿Por acá? Sí. Ah, Este de acá. acá, sí. Mira acá. Sí, disculpa, Nicolás. Que ya hay una vulneración, consideran algunos que sí puede existir una vulneración. Ya, ¿cómo estamos en el derecho procesal comparado? Por ejemplo, Colombia, el más cercano. La verdad todavía no estaba investigando eso. Ya está bien, porque estás investigando. Sí, Estás, sí, sí. entonces, Estoy todavía recopilando información aquí en Lima Centro, sobre todo pronunciamientos de fiscales superiores. Me sorprendió hace poco justo un fiscal superior dentro de uno de sus argumentos precisa las palabras textuales. Excepcionalmente, reasignar el caso, siendo que el fiscal provincial ya asumió una postura. Y me cita pues un reglamento del año 2021 con respecto al principio de objetividad que tienen que tener los fiscales provinciales. Entonces, en sumo me está dando un aterrizaje con respecto a que sí se puede vulnerar el principio de objetividad, porque es obvio. Si un fiscal ya considera que la causa es un archivo, luego va a llevar esta causa de investigación preparatoria con la concepción de que es un archivo y posteriormente va a sobreseer. Y esto genera un perjuicio no solamente para el Poder Judicial, que va a tener que revisar esa causa, sino también para los justiciables. En todo caso, esa línea, bueno, la clase es para todos, ¿no? O sea, todos tienen que estar atentos a la propuesta. Si alguien quiere participar, participa. En esa línea, la propuesta de Nicolás sería de recibo. Pero, ¿qué pasaría? Pregunta para todos. ¿Qué pasaría si en el desarrollo de la investigación que hace Nicolás encuentra posiciones de otros fiscales que son contrarios y dicen, no, imperativamente ordeno que el nuevo fiscal investigue, ¿no? O sea, no pueden, según la norma, a nivel de preliminar, no pueden decirle a otro fiscal que investigue. Tiene que obligarle al mismo fiscal. Mejor. ¿Qué pasaría si en la investigación Nicolás encuentra más información? Evidentemente, lo que propone la CATOS es, habríamos encontrado un falsacionismo en la propuesta de Nicolás, que tiene base, pero eso en nada va a quebrar su trabajo de investigación. Lo que sí le va a obligar a él o a cualquier alumno que encuentre un falsacionismo a abrir un capítulo especial para todos los contras. O sea, para todos los que están en contra de la posición que plantea Nicolás a partir de algunas resoluciones de fiscales. Eso es lo que plantea la CATOS. Sí, por favor. Justamente eso, los que, digamos, se mantienen con la postura conforme al código, se basan en el principio de jerarquía, que quiero o no, en el Ministerio Público es uno de los principios más importantes y que ahorita está, digamos, en vilo. Bonita tesis. ¿Quién es el jerarca del Ministerio Público? Ya. Entonces, ese es el mejor ejemplo que estamos encontrando, ¿no? Ese falsacionismo que dice la CATOS prácticamente es una heurística negativa, ¿no? Porque ahí ya pues podemos ir desarrollando a Popper, a otros autores más. Entonces, en esa línea de interpretación, ¿no? En todo caso, del aspecto procesal o del aspecto sustantivo, es que el normativismo empieza a criticar todo lo que se hizo del 70 para atrás. El normativismo no es nuevo, ¿ah? O sea, no crean que empezó con Yagüe y con Rossini, ¿no? El normativismo empezó con otros autores, pues, supuestamente alemanes, que ya proponían un cambio a la metodología de la investigación
y de la interpretación, en este caso, de la teoría del delito. El concepto tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sobre todo la última categoría, culpabilidad, fueron los primeros puntos que el funcionalismo, tanto el moderado como el radical, empezaron a criticar, ¿no? Ya ustedes a estas alturas, con su trabajo que están haciendo, se están dando cuenta que la culpabilidad es un presupuesto, como dijo Rossin, de responsabilidad penal, ¿no? Poco o nada nos puede servir ya actualmente una moderna teoría del delito para imponer una sanción. Evidentemente el juez impone una sanción porque la persona no tiene una anomalía psíquica, porque si la tuviera habría que aplicarle medidas de seguridad, ¿no? Lo que se tiene que establecer es el campo de la ilicitud, lo contrario al derecho, ¿no? Si el autor realizó el injusto penal, porque ya la culpabilidad es parte ya de la responsabilidad penal. ¿Por qué 20 años? ¿Por qué 30? ¿Por qué 40? ¿O por qué condenar a un menor de 17 años, ¿no? Un menor de 16. No tendría una respuesta normativa, pero sí de política criminal, ¿no? Y esto demuestra cada vez más que la culpabilidad hace tiempo que salió del derecho penal, ¿no? Los que han hecho los trabajos anteriores, que Bernard Schunemann creo que puse uno, y el otro autor creo que fue Meyer, si no mal no recuerdo, delegado las lecturas pasadas. Sí, ¿no? Bernard Schunemann y Meyer sobre la culpabilidad. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda? Nicolás, las dos lecturas pasadas sobre la culpabilidad. Una es de Meyer, ¿no? Meyer, el otro Schunemann, creo. Bernard Schunemann, si no mal no recuerdo. ¿Alguien me corrige? Las dos lecturas. Es de Yacos, el principio de culpabilidad. Yacos, el principio de culpabilidad. Yacos, ¿no? Bernard Schunemann no les mandé, ¿no? Goldman le mandé, ¿no? Goldman y Yacos. Perfecto. Ahí ustedes pueden ir diferenciando una moderna teoría del delito. Entonces, ¿qué debemos entender o qué fue el neocantismo? El neocantismo fue un pensamiento filosófico que se dirigía a encontrar el concepto de la cosa, una denominación de carácter ontológica, y su interpretación de ese concepto de la cosa, para nosotros en el campo del derecho penal, el bien jurídico, tendría que ser tratado desde planos heurísticos y metodológicamente desde planos epistemológicos. Ese es en concreto el neocantismo. Por suerte que fue un imperativo categórico. Y en el campo penal, ¿cuál es el imperativo categórico? La lista, por favor. En el campo penal, ¿cuál es el imperativo categórico? ¿Onofrio quién es? El imperativo categórico en el campo penal, ¿cuáles serían? Quispe, Méndez. Rebata. ¿Quién es Rebata? El imperativo categórico en el campo penal. Todos los días lo vemos, pero no tenemos la categoría. El concepto de la categoría, que es muy importante tenerlo para administrar justicia o acusar o defender, ¿no? Sea la posición que cada uno tenga. Sotero, Acosta, ¿quién es? Nicolás. Vázquez Pachas. Shirley Leandro, pues Leandro es su apellido, ¿no? Santa Cruz. ¿La norma? ¿Perdón? ¿La norma penal? Está por ahí, está por ahí. A partir de la norma penal podemos encontrar la imputación. Las categorías, ¿cuál sería?
¿El imperativo categórico? Estamos hablando de normas, pues, ¿no? Todo es norma. Doctor, atrás. Perdón, atrás levantó la mano. La aplicación de la ley penal. Está cerca, pero hablemos como abogados, ¿no? Está bien, está muy cerca. Ahí atrás usted. Sí, asumo que sería la ley previa. No hay delito, no hay delito sin ley. También, pero son categorías preexistentes a las categorías que estoy indicando. ¿Alguien más? La subsunción. También están por ahí. La tipicidad. Nos alejamos. Asociado acá no sería la ley universal. Asociado ¿La qué? Asociado a Immanuel Kant no sería la ley universal. El imperativo categórico. Claro, el imperativo categórico, pues, saben que Kant trabajó para todas las ciencias, ¿no? Pero para el campo del derecho, el imperativo categórico tiene dos categorías únicas. Última pregunta para Santillán, ¿quién es? Es un principio moral, ¿no? ¿Ya? Es un principio moral que ordena de cierta manera basándose en la razón. Claro, usted está desarrollando crítica a la razón pura, y está bien, ¿no? En crítica a la razón pura, Kant dice eso, ¿no? Un principio moral, pero ese principio moral en el campo del derecho tiene que aterrizar en una realidad. No, porque de nada vale que un profesor de filosofía del derecho le diga es un principio moral que parte a través de la razón, pero aterricemos, ese principio moral que parte a través de la razón, para un fiscal, para un juez, para un abogado, ¿cómo se sintetiza? No puedo avanzar si no lo tenemos claro. Justicia. Alce la mano, por favor. Justicia. Imperativo de justicia. También, pero si estaríamos enseñando filosofía en la escuela de filosofía, diríamos la justicia. Pero estamos con abogados, con magistrados, doctores, ¿no? En derecho, que manejan la norma. Todos los días usted lo maneja. Usted es fiscal, usted es juez, usted es abogado, usted es procurador, usted investigador, ¿no? Todos los días estamos familiarizados, pero no lo tenemos claro. Estamos hablando de normativismo y lo primero que tenemos que entender, ¿no? Es los criterios de imputación y dos, la pena. Son categorías intrínsecas kantianas. A Kant no le interesa, y con todo respeto lo digo, que el penado tenga familia. A Kant poco o nada le interesa que el penado haya cometido un error al cometer el delito. Si A es B, entonces C. Imposición categórica, ¿no? Imputación y pena. A partir de ahí es que los penalistas empezaron a trabajar los criterios de imputación. Por ejemplo, este libro sacaron copia a todos, ¿no? ¿Todos lo tienen? Lo escaneé, pero lo voy a pasar a mis compañeros. ¿Perdón? Lo escaneé, pero lo voy a pasar a mis compañeros por WhatsApp. ¿Cuándo le vas a pasar a los compañeros? El curso vaya a terminar. Trate de hacerlo hoy día si puede. Ya. Por ejemplo, escribe Javier Sánchez Vera Gómez Treyes en su material La intervención omisiva, posición de garante y provisión de sobrevaloración del aporte. La página 18, ¿no? Anoten, la página 18, anoten, ya lo van a tener, espero que ya lo mande el delegado. Voy a leer la parte pertinente, dice ya. La literatura antigua limitaba a movimientos corporales concretos la posibilidad de configurar el hecho, es decir, a la acción. Ahí nos quedamos un ratito. La primera estructura de la teoría del delito decía que era la acción. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Qué autor fue que dijo no solamente la acción, es tampoco el movimiento corporal, sino es la conducta típica, o sea, la realización del tipo? ¿Qué autor fue?
Levante la mano. Gustav Radcliffe. ¿Perdón? Gustav Radcliffe. Ya, 20 a la alumna. Leandro Palomino. Radcliffe. Y fíjese esto, es tan importante, yo siempre lo digo en clase, ¿no? Hay materiales de los alemanes que no han sido traducidos, ya sea por su difícil traducción, ¿no? Y esto lo dice Silva Sánchez, porque han sido escritos en la Alta Sajonia de Alemania, del norte, que es la escuela de Kiel, que va a ser la última clase, la escuela de Kiel, ¿no? Y la traducción es poco difícil, ¿no? Y quizás los más cercanos a los alemanes sean los españoles, ¿no? Porque en España el español común habla alemán, ¿no? Ya, porque de pequeño han estudiado el curso alemán y están en Europa. La traducción de este material respecto a que, es decir, a la acción, o sea, lo que el alumno dijo, usted, ¿cuál es su apellido? ¿Qué? Leonardo dijo, ¿no? O sea, lo prejurídico, lo que no está todavía en lo jurídico. En el campo de la dogmática penal, la acción es prejurídica. ¿Perdón? Y ontológica. Ir a comprar pan, venir a la universidad, son acciones ontológicas, pero no son prohibidas. Están dentro del marco de la conceptualización. Por eso que Radcliffe dijo, ¿no? Eso lo hemos hecho en la primera clase. No, la acción no puede ser el primer elemento del delito. Tiene que haber un comportamiento típico que se adecue a un tipo penal. Y ese comportamiento típico que se adecua a un tipo penal, no es que se adecua porque se adecua, ¿no? Sino que pone en riesgo o lesiona un bien jurídico tutelado por ese tipo penal. Ahora, ¿cómo interpretamos el bien jurídico si se puso en peligro o se atacó? Una interpretación ontológica. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Alguien, mira, el jurista, pero desde el punto de vista kantiano, ¿quién lo hace? Esa interpretación. Levante la mano, no hablen así. A ver. ¿El legislador? No, pues el legislador es el que da la norma. El juez. El juez es el que hace esa interpretación. ¿Y qué cosa cierra? Cierra el tipo. Mal o bien, pero lo cierra. Correctamente o incorrectamente, lo cierra. Y en un Estado de derecho, esa interpretación es de recibo. Tiene que cumplirla usted. Yo y todos tenemos que... Los ciudadanos tienen que cumplirlas, ¿no? No hurtar, no robar, no pecular, no violar, no, etcétera. Son normas, como dijo el alumno Santillán, usted, ¿no? Sí, doctor. Como dijo Santillán, normas de valores que en crítica a la razón pura, Kant enseña, pero para el campo de la ciencia, donde rige la causalidad rige para toda la ciencia, para la física, para la matemática y para los que creemos que el derecho es ciencia. Esa causalidad tiene que ser cerrada en la interpretación, en este caso del juez. Entonces, en esa línea, si tenemos clara esa interpretación, la pregunta que cae en todo caso es, ¿esa interpretación es descriptiva o ascriptiva? Quispe, Tito, ¿quién es? ¿Es ascriptiva o descriptiva? Estamos hablando de condena, o sea, el juez ya condenó. ¿Perdón? Ascriptiva. Apellido Quispe, Tito, 20. Ascriptiva, porque lo que está haciendo el juez, ¿qué cosa es? Evaluar la imputación, la vulneración o no del bien jurídico y aplicar básicamente los tipos penales por el cual va a ser condenado. Pero ¿bastará eso? En nuestro ordenamiento jurídico, tal persona es culpable por el delito tal, se le aplica la pena tal, bueno, el sistema de tercios, ya vamos a aplicar el sistema de tercios, ¿no? Tercio mayor, tercio inferior, tercio menor.
Pero este sistema de tercios, para que funcione, ¿solamente es la imputación kantiana? ¿O hay algo más que hay que aplicar ahí en la interpretación? O sea, ¿solamente aplicamos la interpretación kantiana? ¿O hay que aplicar algo más que ya no es de Kant? Ya no es de Kant. Es una interpretación hegeliana. Que el legislador no sé si se dio cuenta o no, pero ahí está la interpretación hegeliana. ¿Cuál sería para la aplicación de la pena? Turpo y Nostroza, creo que es, ¿no? No sé si estaré pronunciando bien el apellido. Turpo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cuál sería, doctora? A ver, el juez va a condenar. Verifica, como dice el alumno, su apellido, joven. Quispetito. Como dice Quispetito, va a aplicar la adscripción. O sea, por adscripción, Tito, ¿qué entiende usted por adscripción? No es solamente no solamente aplicar la norma como está, sino hay que interpretarlo en su sentido, en su finalidad. ¿Qué más? Lo que está detrás de la ley. ¿Qué más? Creo que me adelanté con el 20. Pero igual ya es cosa jugada. Usted lo dijo. Usted lo dijo en clase. Usted. No me voltee la cara. Usted, sí. Usted lo dijo en clase. Había que hacer una interpretación nomofiláctica. Y esa interpretación nomofiláctica te lleva a todo el contexto de la norma penal. ¿Para qué existe el 45 y el 46? Lea el 45, por favor, delegado, si fuera tan amable. Está sin código. Alguien que esté con código, es obligatorio traer código, ¿ah? Si no, no aterrizamos, pues. Filosofía del derecho, teoría normativa, no es hablar del pensamiento filosófico de la existencia de Dios o no. Eso no nos va a ayudar en nada. Más allá que yo crea en Dios, ¿no? 45, ¿no? Y 46, por favor. Artículo 46. 45. Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena. El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta a las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad. B, su cultura y sus costumbres. Y C, los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad. Y la 46 dice, constituyen circunstancias de atenuación siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible los siguientes. Todos los Léete un paro. A, las carencias de antecedentes penales. B, el obrar por móviles nobles o altruistas. C, el obrar el estado de emoción o temor excusables. D, la influencia de apremiantes circunstancias personales. Ahí nomás. Todos tienen código, todos van a leerlo en su momento, los que han tenido han llevado la lectura. Lo último que ha leído, y gracias por el apoyo del delegado, no son kantianos. Son desarrollos normativos que pertenecen a qué ámbito. Levante la mano. Ya escapa el derecho penal, ¿eh? A ver. Esto ya que se analiza desde su contexto, de otras circunstancias, ya sería dialéctica, no hegeliana. Claro, pero ¿a qué campo te lleva del derecho penal? Porque hasta ahí el juez cumple, ¿no? Condeno. Ahora voy a dosificar la pena. Dosifico la pena en base al 45 y 46, ¿no? Sin contar el tercio del... Sí, por favor, amigo.
Política criminal. Política, ahora sí, ya está bien tu 20. Política criminal. Ya, o sea, eso, en el campo de la política criminal no entra Kant. Kant entra en el tema de la norma, ¿no? Claro, los alemanes no lo interpretaron así. Alemania del 33, ¿no? Sí lo aplicó en la política criminal, ¿no? Contra judíos, contra vagos, ¿no? Llamados vagos por ellos, ¿no? Los que no tenían trabajo, etcétera, y gitanos, ¿no? Pero aplicaron mal el planteamiento kantiano. Kant nunca dijo eso. Kant lo que planteó es un principio imperativo de que la norma se tiene que cumplir, pero una norma dentro de un estado de derecho constitucional, ¿no? En el cual prima en un estado de derecho constitucional, eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso, ¿no? Prima la motivación de los jueces y de los funcionarios, a diferencia del sistema legal donde la motivación no existe. Ambos sistemas, el sistema legal y el sistema constitucional, tienen como base la ley, pero en el sistema democrático constitucional los funcionarios deben motivar sus resoluciones. En cambio, en el sistema legal no. Se aplican las penas como quiera aplicarlo el jerarca, el fascista, ¿no? En el sistema democrático no, ¿no? De ahí que el normativismo tiene un cumplimiento de esa manera, y siguiendo el material del profesor Javier Sánchez Vera, hace una cita justamente sobre Bernhard Schunemann. Lo demás todo está en alemán, se entiende que lo ha traducido y lo ha aplicado a la norma, en el material, ¿no? Por eso que este material, que tiene solamente, y digo solamente, 134 páginas, incluyendo la conclusión hasta 140, es un material muy rico en bibliografía para todo el cara de derecho penal, ¿ah? Es muy rico, ¿no? Traten de utilizarlo de la mejor manera en su desarrollo y en sus prácticas. Entonces, entendemos al neocantismo o el pensamiento neocantiano como una propuesta de imperativa categórica que se mueve dentro de un movimiento filosófico sobre el objeto de la cosa. Por suerte que el normativismo no solamente quedó en el análisis de Kant, sino también en la propuesta de Hegel. Hegel planteaba que no era necesario el experimento para conocer la cosa. No era necesario. Era la abstracción. O sea, el pensamiento crítico a través de la abstracción, y surge la dialéctica. La dialéctica como verbo rector de ese pensamiento, ¿no? Porque de pronto usted, juez, al momento de resolver, usted puede ser un finalista, un causalista o un normativista, pero tiene que hacer no solamente casuística, sino también tiene que hacer una reflexión en torno a la norma y a los partícipes de la norma, principalmente la parte acusada y fiscalía. Tengo para condenar, tengo para absolver. ¿Qué tengo que hacer? Tengo para condenar y tengo para absolver. ¿Qué tengo que hacer? Absolver. Porque hay un principio. ¿Cuál es el principio? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Cuál es el principio? ¿Ah? Ese es el error que a veces tiene. ¿Cuál es? Inocencia. No se ha culminado ni se ha violentado el principio real de inocencia que todo ciudadano tiene cuando enfrenta un proceso penal, ¿no? En cambio, cuando hay duda, se aplica este principio. Pero cuando hay insuficiencia probatoria, ¿qué principio aplica? Uno es
El principio real de inocencia. Para duda, tengo para condenar, tengo para absolver. Pero en el caso de la imputación, que no hay insuficiencia probatoria, o sea, no hay imputación, ¿cómo absuelvo? Levante la mano, por favor. El primero, como dice la doctora atrás, es de inocencia. Porque tengo duda. Oye, ¿será culpable o no? Pues a mí me garantiza el principio de inocencia. Absuélveme, pues. Absuelto. Pero en el primero, insuficiencia probatoria, no tengo nada para condenar. Y el fiscal sigue acusando, no retira. Tengo que resolver. ¿Con qué principio lo absuelvo? Principio de legalidad. Puede ser. Y ahí nos equivocamos. ¿Perdón? Claro, en realidad sería culpabilidad en el campo sustantivo, pero en el campo procesal, ¿con qué nombre lo tenemos? Como garantía constitucional. Uno, principio real de inocencia, y está bien para duda, pero por insuficiencia probatoria, ¿cuál sería? Levanten la mano. Indubio pro reo. Apellido 20. Y esto es peligroso, ¿sabes por qué? No entenderlo y no aplicarlo, porque a veces se absuelve por insuficiencia probatoria y se coloca principio real de inocencia. Pero no, pues, por el principio real de inocencia. Sí, por favor, atrás. Sí, doctor, pero hay un dicho que dice que el juez es algo de perito, el perito de peritos. Claro. Entonces, a veces, bueno, no hay suficientes medios probatorios, pero por la máxima de la experiencia te condenan. Esa es la máxima de la sospecha. Entonces, ahí una Dice la madre de los indicios. Es la madre de la gran cantidad de sentencias indiciarias. Que no está mal. Pero una cosa es prueba indiciaria y otra cosa es prueba por indicios, ¿no? Jordi Ferrer ha escrito mucho sobre esto, Carmen Vázquez también, ¿no? Esta va a ser parte del la segunda parte del curso. Interesante ¿no? Porque es verdad, el juez es perito de perito, aplica la máxima de la experiencia, pero ¿qué experiencia? ¿Dónde queda la experiencia? Les entramos a temas filosóficos del proceso penal. Tarufo. ¿Qué nos dice Tarufo respecto a la máxima de la experiencia? ¿Qué nos dice Vidal Campos respecto a la máxima de la experiencia? Y Jordi es más profundo todavía. Es más profundo cuando dice no solamente es máxima de la indiciaria, sino es máxima de los complejos, con todo respeto si hay un juez acá, máxima de los complejos del juez. Que en todo caso, cuando veamos nosotros la base probatoria, creo que hay grupos que están trabajando en ello, en la base probatoria es más importante sobrevalorar sobre la máxima de la experiencia, y aún todavía en lo que el Código Procesal lo dice y la interpretación también, es sobre una buena interpretación, ¿no? Voy a ser muy drástico, ¿ya? Y disculpen la señorita que estén presentes, con todo respeto lo digo. En materia penal, lamentablemente, ¿para qué escogen ser penalistas ustedes? Resulta que un día una señorita X se fue con el enamorado a beber alcohol. Todo el mundo sabe el ejemplo, seguro. Voy a hacerla recordar. Sí. Y se fueron a un baile enamorados, pareja, qué sé yo. Y de pronto llegaron a un hotel, ¿ya? La señorita con el enamorado. Y este sujeto, dicho por la señorita, vulneró su derecho de indemnidad sexual. Lo que ella quería era descansar, no tener acto sexual. Y eso es creíble, ¿no? Porque el que vayan a un hotel no significa que van a tener acto sexual. A veces van a conversar de negocios, o de repente están cansados, qué sé yo, ¿no? Y a veces los hombres, ¿no? No ustedes, otros, se quieren aprovechar de eso, ¿no?
No ustedes, obviamente, ustedes son alumnos del posgrado en San Marcos, tienen una moral intachable, son kantianos. Y en su defensa, este individuo dijo que la señorita estaba vestido, con toda la disculpa del caso, con un calzón rojo. La máxima de la experiencia de los jueces, dijeron, se había puesto un calzón rojo para provocar. Oye, ese es un aspecto muy subjetivo, totalmente subjetivo, y lo absolvieron. Esa es la máxima de la experiencia, y lo cita Jordi Ferrer. Ese ejemplo peruano lo cita Jordi Ferrer para referirse que esa máxima de la experiencia no sirve para condenar ni para absolver. Hay otros criterios de mayor rigor procesal, que es el cuestionamiento probatorio que tiene que haber, en este caso, cámara Gesell, ¿no? Si lo hubo o no lo hubo, declaración tanto de la víctima como el imputado, y lo que hizo Sala fue revocar, ¿no? No condenó, revocó. Sí, se revocó. Revocó y luego sí lo condenan. Sí. No, sí lo condenan, ¿no? Lo que pasa es que decía la defensa que, como había ido con un encaje rojo, con una cruza roja, los jueces interpretaron con la máxima experiencia que ella estaba predispuesta ese día a tener... No puede ser, es una tontera, ¿no? Es una tontera, ¿no? Nicolás. Había contradicciones con la postura de la chica, doctor. O sea, yo leí la sentencia y para mí, a excepción de ese argumento que sí es sacado después del contexto por completo y está errado, todo lo demás sí justificaba, creo yo, sobre la base de la duda razonable, que tenía que ser absoluto. Pero yo replico, y en esa parte Roy Freire, que fue uno de los primeros que escribió sobre parte especial, el papá, Roy Freire, el papá, parte especial, comentando el Código Penal del 24, una postura bien parecida a la de Nicolás, ¿no? Y dice, ¿no? Con todo respeto siempre, dice, la mujer que acepta beber alcohol con un varón está aceptando todo, dice. Yo no creo eso. No, yo no digo eso tampoco. No, por ahí te estás yendo, pues. Por ahí te estás yendo, pues. A lo que yo me refiero es que la sentencia es... Claro. Yo también he leído la sentencia, pues. Había contradicciones. Claro, en la sentencia hay una cita de Roy, el papá, digo, no el hijo, ¿no? De Roy Freire, ¿no? El papá, hay una cita, ¿no? La mujer que acepta beber alcohol con un varón está aceptando lo que pueda venir, pero eso me parece un absurdo, ¿no? Hubo un caso, doctor, que hace varios años, 10, 20 años atrás, que incluso para el ejemplo que usted dice, que cuando la mujer, la esposa, no podía denunciar al esposo porque se supone que su obligación era... Código Penal 24, sí, Código Penal. Ahora no dice él que, ¿no? O sea, ya lo han cambiado, ¿no? O sea, el varón, ¿no? Ahora él que, o sea, no el esposo cualquiera. El esposo, con todo respeto, también no puede vulnerar Incluso hubo casos... la tranquilidad, si se quiere, de la esposa, ¿no? Que la mujer iba a denunciar a su esposo y los comisarios, los policías... No, pero hasta hace poco, si no se dan las nuevas normas de violencia familiar, también se daba eso. Las mujeres iban a las delegaciones policiales a dejar la denuncia por el esposo o el amante o la pareja pegalona, aún golpeada y todo, no le querían aceptar la denuncia porque decían, ¿pero quién es? Es mi pareja. Es tu pareja, arregla tu problema con ella. Ahora no, pues. Ahora tócale nomás a una dama así con tu dedo. Te vas preso. Háblale nomás, háblale. O háblale, ¿no? O acósala. O acósala. Acoso es, por ejemplo, escribirle, ¿ya llegaste al posgrado? ¿Por qué has demorado? ¿Por qué has demorado en venir si tú has salido de la fiscalía a las 4? Ese es acoso. Y ahora por eso se van presos, ¿ah? Por eso se van presos. O sea, vean cómo la teoría kantiana está siendo aplicada como tiene que ser aplicada, ¿no? Ahora, en la discusión ya en planos semánticos, ¿no? Podríamos ya ir diferenciando un funcionalismo duro, porque aquí estaremos frente a un funcionalismo de peligro, ¿no? O sea, un funcionalismo del enemigo, que sería el funcionalismo de Jacobs, ¿no?
un funcionalismo moderado, todavía, como dice Nicolás, podríamos ver si que realmente el bien jurídico protegido, pero lo que dice Jacobs es cierto, dice él, más allá de que él mismo se eche flores, ¿no? Yo creo que no es necesario que él se lo haga porque se entiende por su lectura, dice, ¿no? Yo he sido, dice, el único filósofo del derecho penal que he anexado dos criterios oponentes, el kantiano y el hegeliano. Y eso es verdad. Eso es verdad. O sea, él ha planteado, y hay esa, o sea, primero Jacob fue un luhmanniano, ¿no? O sea, seguía la teoría de Luhmann, la teoría sociológica. Pero esta no basaba porque en el campo de la sociología, en el campo penal, te lleva a la política criminal. No sé qué creo que usted dijo. A la política criminal. Y lo que hace Jacobs es, bueno, ya lo veremos en su momento, hace una interpretación total del derecho, el derecho de peligro, ¿no? O sea, el derecho del enemigo. Todo aquel que está contraria a la norma es un enemigo del sistema. Entonces, ahí es un seguidor de Niklas Luhmann, por la teoría de los sistemas. Y en cuanto a la interpretación, coge de Kant y coge de Hegel. ¿Por qué es importante esto? Esta escuela nace a propósito de la famosa escuela de Marburgo. Marburgo, anoten por favor. Quizás fue Frederico o Friedrich Lang. No se preocupe por el pronunciamiento de la lectura y la aplicación del porque le voy a enviar el material, ¿no? Sea Frederick Lang en la escuela de Marburgo, quien propone una sociología del pensamiento alemán para la aplicación de la norma, ¿no? Es decir, la norma también tendría que ser interpretada de manera sociológica y a partir de ahí criterios de política criminal. Ahora, los estándares de estas categorías siempre van a ser a priori, no a posteriori, ¿no? Sino a priori. ¿Qué significa esto? El análisis de los riesgos que corre la norma por parte de los ciudadanos que van a violentarla. Si no, no se explicaría los delitos de conducción del estado de ebriedad y muchos delitos funcionariales y de crimen organizado. La sola pertenencia de un sujeto al crimen organizado para cometer delitos, aunque no lo haya practicado o realizado, configura la tipicidad objetiva, aunque no se compruebe y no se determine de pronto el lavado, el tráfico, el hurto, la extorsión, etc. Es una posición sociológica, no es una posición netamente normativa, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos que recogernos a este análisis de dónde nace esta escuela neokantiana. Por suerte que también aparece la escuela de Baden. Esta escuela de Baden, bueno, la pedí un poco difícil pronunciando, Heinrich Richard, ¿no? Es el autor alemán, ¿no? Lo van a tener traducido, no se preocupen, yo le voy a enviar el material, ¿no? Hace una crítica al pensamiento de Kant, al pensamiento de Marburgo, indicando que hay que trabajar la teoría de valores. No todo es 1 más 1, 2, sino tiene que haber también valores. Y cuando hablamos de valores, nos estamos refiriendo en el campo penal más concretamente al bien jurídico, porque el bien jurídico es un contenido de valores, ¿no? Miren, en mi época, Beristain, Ferraioli,
en América Latina, Bacigalupo, Zaffaroni, Sansinetti, argentinos. En Perú, Vito Prado, Villavicencio, en mi época digo, 86 hasta el 93 que terminé el pregrado, las discusiones eran sobre el bien jurídico. Había muchos trabajos sobre el bien jurídico, ¿no? Burnham, que fue el que propuso los bienes jurídicos para el campo penal, ¿no? Desarrollaba estos conceptos ya en los 80, 90, inicio de los 90. Pero se dejó de discutir cuando se da el Código Penal del 91, ¿no? Y el Código Penal del 91 realmente fue una copia, ¿no?, de los trabajos del proyecto del Código Penal del 85 y del 86. Porque después no se trabajó. Cuando llega Fujimori y Montesinos al poder, aplican el código como ellos querían aplicarlo. No hubo discusiones sobre el bien jurídico. Y es por eso que del Código Penal del 91 casi no ha quedado nada, ¿no? Reformas sobre reformas. Yo les pregunto, ¿la ley penal de lavado de activos lo encuentran en el Código Penal? ¿Dónde lo encuentran? ¿Ah? Leyes especiales. La lucha contra la criminalidad organizada sí está en el 317, pero las normas nuevas que han salido, ¿dónde lo encontramos? La en 32018 y todas esas normas que han salido que contradicen el mismo crimen organizado. ¿Y eso por qué? Porque no hay un trabajo del bien jurídico. El bien jurídico, lamentablemente, se dejó de trabajar en los 90. Ya el dogmático, no solamente en Perú, en Alemania, en España, se dejó de trabajar el bien jurídico, ¿no? Hasta tal punto que lo que más se trabajó a partir de ahí son las agravantes genéricas y las agravantes específicas, ¿no?, para los tipos penales especiales. Pero usted, para poder aplicar una pena, ya no necesariamente va al Código Penal, tiene que ir a las leyes penales en blanco. Y son leyes penales en blanco, sin contar que muchas de ellas tienen elementos normativos para la interpretación. Esto trajo como consecuencia esa sentencia, la 01-2017, sobre el lavado de activos, que exigía, bueno, esa sala penal, creo que fue la permanente, exigía que para investigar o para sancionar penalmente habría que determinar, ¿qué cosa? El delito fuente. Ese es prácticamente no utilizar la teoría de los bienes jurídicos. Más allá que esa sentencia haya tenido nombre y apellido, ¿no? Porque tuvo nombre y apellido esa sentencia, no fue una sentencia, y luego desde el punto de vista académico, no político, yo no soy político, ¿no? Felizmente el empuje de muchos fiscales, ¿no?, obligó a que la Corte Suprema haga ¿qué fue? Una sala plena, ¿no? ¿Correcto eso? En sala plena se revisó, ¿no?, con la firma de todos los jueces de la Corte Suprema para cambiar, ¿no? Estuvieron como ponentes Vito Prado y el doctor San Martín, ¿no? Y dotarle a la interpretación de ese decreto legislativo, ¿no?, de lavado de activos, el criterio del bien jurídico. Y el criterio de la interpretación de la norma con el fin de la justicia. Ahí sí le doy la razón a Santillán. Con el fin de la justicia, que era un fin que no pertenece al derecho en sí, sino pertenece a la filosofía, a la sociología. Porque usted como juez puede cometer un error y condenar a un absuelto, pero condenar a un inocente. O también como juez usted puede cometer un error de absolver a un culpable. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la justicia? Son parámetros filosóficos, ¿no?, que en todo caso incardinan dentro de un buen manejo de las teorías. Esta escuela de Baden, que es una crítica a la práctica, plantea que hay que interpretar al derecho, en este caso al derecho penal, con los valores que éste tiene.
Pero ahí entramos en un gran problema. Esos valores, ¿quién lo interpreta? El juez, ¿no es cierto? ¿Y quién lo desarrolla? Todo un aparato de control social. Entonces, el peligro de esto es, de acuerdo al que dirige el Estado, o sea, el presidente de la República, en el caso de nosotros, ¿no? Presidencialismo, puede tener un concepto distinto a los valores reales. Y esto puede traer como consecuencia que a través de sus valores que ellos quieren manejar, ¿no? Puedan tratar de aplicar imperativamente criterios a través de sus resoluciones de cualquier órgano del Estado para hacer valer sus interpretaciones. Y esto es un riesgo, porque esto pasó en Alemania. En la Alemania del 33, Carl Schmitt, ¿no? Que también lo vamos a ver en su momento, ¿no? Un gran filósofo del derecho. En su primer mensaje a la nación, siendo elegido como el líder, ¿no? Del Ministerio de Educación, ¿no? Dijo que ahora, a partir de hoy, el derecho se va a concretar simplemente en su aplicación, a través de los valores que el Tercer Reich considere que son valores del Estado. Y es un peligro, porque el valor del Estado puede ser que usted, Fresia, puede ser presidente de la República y tener una idea de un valor. Nicolás puede tener otra idea del valor, ¿no? Entonces encontramos realidades que lamentablemente las vivimos en el país. Con todo respeto, yo no soy político, soy académico. Una Junta Nacional de Justicia no puede constitucionalizar que una ex fiscal llegue a ser otra ex fiscal suprema. Porque los fiscales lo elige ¿quién? La Junta de Fiscales. La Junta Nacional de Justicia no es un órgano constitucional para imponer un desarrollo de una afectación o que porque rehabilitó a alguien que estuvo fuera del sistema, colocarlo. Pero esto solamente se ve cuando hay un órgano de poder que quiere de pronto imponer, ¿no? Una cosa que le quiten la sanción, vuelva a ser fiscal y luego en su momento postule. Porque no es un órgano constitucional, no. Es un órgano de elección de magistrados y de sanción. Entonces vamos ahí, el tema de la moral, ¿no? O sea, la moral para alguien, la moral para otro, la moral para el que conduce el país. Es muy problemático. Entonces, estas dos escuelas de Marburgo y de de Baden y de Marburgo estuvieron enfrentadas, ¿no? Y de ahí es que el normativismo va encontrando ya un desarrollo a través de la filosofía. Los antecedentes lo podemos encontrar siempre una toma de postura de la culpabilidad. Lo primero que los normativistas se hacen, la pregunta es, ¿qué hacemos con la culpabilidad? ¿A dónde le llevamos la culpabilidad? Rossi dijo, yo resuelto el problema de los filósofos del derecho penal, Meyer, Belzer, Fritz, Kaumann, etc. ¿Usted dijo, alumna? Radus. Usted, ¿no? Radus. El problema de la culpabilidad. El problema de la culpabilidad no es otra cosa que la responsabilidad penal. ¿Por qué 20? ¿Por qué 30? Es un problema de política criminal. O sea, es un problema que el juez va a resolver a través del 45 y el 46. Porque ya encontró la culpabilidad, hay que sancionar, hay que ver si tiene antecedentes que le favorezca o le desfavorezca. ¿Cómo se llama eso? Dinamogénesis conductual. Eso sí anótenlo, ¿eh? Dinamogénesis conductual. El perfil del penado. No hablemos del perfil antropológico, porque si es feíto, no, está mal vestido, lo van a condenar, ¿no? O si está bien vestido, tipo Alan García, y bonito y simpaticón, lo van a absolver, ¿no? Dinamogénesis conductual es el perfil sociológico que está prevista en la norma. Max Ernesto Mayer, y acá terminamos, ¿no? Impulsa estos valores a través de conceptos que se unifica
en la base de la teoría del delito, el sistema von Lis-Belling. Y a partir de Ravruch se entiende la categoría como tipicidad e injusto y culpabilidad. Ya saben que actualmente la culpabilidad es ámbito de política criminal, pero en la construcción normativista siempre la contenían hasta que Robson dijo no, la culpabilidad no pertenece al campo penal. Se destaca un criterio valorativo que te lleva a la escuela sudoccidental de Alemania, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Esta escuela sudoccidental, donde estaban profesores como Max Nettomayer, Edmundo Meyer, Binding, quienes proponían la existencia de una teoría de valores que tiene que estar implicada en el marco del bien jurídico. Estas referencias valorativas no son otra cosa que teleológicas, finalistas. Y acá se rescata la teoría final que hemos estudiado. Siempre hay una finalidad en el campo del derecho, exclusivamente en el campo prejurídico, ¿no? Porque en el campo prejurídico va construyéndose el campo de tipicidad para aplicarlo en la conceptualización de la interpretación de los tipos penales a secas. Es una interpretación descriptiva. Y cuando vamos a aplicar valores éticos sociales, bien jurídicos, cual sea el concepto que usted tenga del bien jurídico, siempre son valores éticos sociales, tiene que aplicarlo con la configuración de todo el ordenamiento jurídico. ¿Cómo usted, un juez, puede condenar a alguien por estafa si no ha verificado, si no ha habido persistencia en mantener en error a la víctima? Porque puede darse todos los elementos de la estafa, pero si no hay persistencia, es un dolo civil, no penal. Y ahí le aplicará a usted el 1969, el 1970, qué sé yo, pero usted, juez penal, no lo puede hacer. Eso lo tendría que hacer un juez civil. Pero la pregunta es, ¿puede aplicar una reparación civil aún absolviendo? Claro, y se está practicando. Absuelvo, pero aplico responsabilidad civil, porque durante todo este tiempo se ha afectado el bien jurídico tutelado por el Código Civil, no por el Código Penal. El resarcimiento ya la tendrá que hacer en la corte, y si quiere más dinero, porque considera que su afectación ha sido más grave, tendrá que aplicar un proceso de indemnización ya en la vía civil, ¿no? Y para ello, ¿cuál es la prueba? La acusación. Porque se entiende que si el juez resolvió condenando o absolviendo, es porque pasó el filtro de la etapa preparatoria y la etapa intermedia. O sea, se admitió pruebas de cargo y de descargo. Milpuch nos dice que ampliar el concepto positivista de ciencia, lo hemos visto en la primera clase, es pertinente realizarla porque todo el contexto del estudio de la norma tiene que tener la base de la ciencia. Predictibilidad, 1. 2, posibilidad. 3, certeza. Y 4, el criterio finalista. O sea, si se logró captar todos los elementos de la ciencia. Husserl, y acá termino, ¿no? Y Heidegger, que son dos filósofos que vamos a ver cuando veamos teoría del Estado, que es la segunda parte del curso, teoría del Estado y teoría de la prueba, fueron construyendo y afirmando a través de los grandes filósofos como Comte, Stuart Mill, ¿no? Que los espacios
de autores neocantianos como Cain, Natar, Standler, dieron a esta estructura normativista de una validez eminentemente normativa. Una validez eminentemente normativa que trajo como consecuencia que esta debería llamarse ciencia del espíritu. ¿Y por qué ciencia del espíritu? Porque la norma habla. La norma se dirige. La norma tiene un contenido. Cojamos cualquier artículo del Código Penal, usted lo lee, la norma está hablando. Por eso se dice que la sentencia es un acta de habla. Y en esa línea debemos entender que cualquier trabajo que ustedes hagan y se publique, usted va a hablar a través de su trabajo. Ese es el espíritu de la ciencia. Muchas gracias por su presencia y será hasta el próximo martes.